Negatividad y extrañamiento. Hombre, he empezado a grabar. Nada menos. A ver, esta clase, que es la quinta clase del ciclo, se titula Negatividad y extrañamiento, nada menos. Así que vamos a empezar a grabar porque son las mil y monkeys y alguien tendrá que cenar. A ver, le he llamado negatividad y extrañamiento, nada menos, porque tenía varias demandas en este sentido. Así que como yo atiendo vuestras amables demandas, pues aquí lo tenéis. Otra cosa es que os luzca el pelo mucho, porque es una clase complicadilla la de hoy, ¿vale? A ver, para empezar, ¿estáis ahí? ¿Me oís bien? Hola. Vale, perfecto. Ya sabéis que tenéis que decir que sí o hola o algo de vez en cuando, porque si así se siente uno menos solo aquí hablándose a sí mismo. Yo me veo el caretillo este aquí y no os veo a vosotros. Así que es un poco triste, pero un poco nanista. Vale, voy a empezar. Pues lo primero que quería era explicaros la idea de extrañamiento, que es una idea que aparece repetidamente pues en las vanguardias rusas, en las alemanas, en un montón de momentos de la historia del arte. Y es una idea extremadamente interesante o peculiar y con muchas implicaciones. Por eso quiero explicaroslas con cierta base. Por eso hay que empezar con algo sencillo, como dice la pizarra, que los objetos no existen y los sujetos tampoco. Esto es una burradilla, pero me la vais a permitir para jugar a este juego que jugamos nosotros, ¿no? De filosofar. ¿Qué significa esto, que los objetos no existen y los sujetos tampoco? Pues que lo que hay siempre son cuerpos o ideas, dice aquí este muchacho, que entran en relaciones constitutivas, es decir, que entran en relaciones unos con otros, eso es sencillo, ¿verdad? Y que esas relaciones son las que los constituyen. Es decir, yo cuando estoy viendo un cuerpo, por ejemplo el ordenador, el ordenador es un ordenador, entre otras cosas, porque entra en un tipo de relación conmigo a partir de la cual yo lo constituyo como ordenador. O sea, lo uso, era irónico, vaya por eso, lo uso como ordenador. Como yo uso el ordenador como ordenador, lo constituyo como tal. Si lo usara como tambor, lo constituiría como tambor, y de hecho sería un buen tambor, de no ser porque es el ordenador de mi chica y se iba a mosquear, ¿vale? Entonces eso sería una mala movida. A ver, lo que quiero decir con todo esto es que las relaciones en las que entramos con los objetos y con los sujetos resultan obviamente determinantes para aquello que los objetos y los sujetos son o vamos siendo, ¿de acuerdo? Esto es más sencillo, fuera de ironías, Alejandra. No. Vaya. Bueno, espero que se vaya aclarando durante la clase. Lo que llamamos objetos o sujetos, voy a leerme, no son más que manojos, conjuntos, sí, conjuntos de relaciones materiales y conceptuales que han cristalizado. Es decir, cuando yo hablo de una mesa o de un ordenador y tú me entiendes, es porque el tipo de relaciones que establecemos con ese objeto y que hacen que ese objeto funcione como lo que nosotros pensamos que es, pues ya están de alguna forma definidas. Si yo hablo de una mesa, Alejandra, sabemos qué tipo de objeto estamos aludiendo y qué tipo de usos son susceptibles de darle a ese objeto. Efectivamente, existe una especie de un código común. No saltado en ningún momento, llegaremos a eso, no nos apresuremos. Dejadme, como es complicado, me tenéis que dar cierta confianza, que os explique el hilo, ¿vale? Y a ver si lo vamos siguiendo. Lo que estamos diciendo es que el objeto como tal es una broma, efectivamente, no existe. Lo que existen son relaciones que hacen que ese objeto funcione como lo que nosotros sospechamos que es, ¿vale? Cuando un objeto funciona como lo que sospechamos que es porque hay un manojo de relaciones, un conjunto de relaciones que han cristalizado, por así decir, se han solidificado. Así lo creemos, en un sobreentendido. Y con ese sobreentendido vamos por la vida y le llamamos autobús al autobús, mesa a la mesa, tambor al tambor, y nos quedamos tan anchos, cuando evidentemente los tambores sirven para muchas cosas, los autobuses sirven para hacer barricadas y los ordenadores para lanzarlos por la ventana. El mundo en su sentido cotidiano, como vivimos y nos es relativamente cómodo vivir, supone que aceptemos una serie de sobreentendidos que hacen que los objetos se mantengan como lo que son, y las personas también. Todos podemos hacer otros roles, pero yo soy el tipo que el martes por la noche da clases virtuales y es cómodo que así siga siendo, ¿no? Pero no tiene por qué ser así. Si sacudimos el objeto, como dice en el cuarto punto, o el sujeto, y lo liberamos de esa cristalización relacional, entonces empezamos a dar las condiciones para que haya una experiencia estética o una producción artística. ¿Por qué? Porque precisamente lo sacamos de esa especie de trama, de continuo,
de relaciones que nos impiden hasta cierto punto verlo como es. Conformismo y anticonformismo en parte. No es tanto una cuestión de conformismo como de al fin y al cabo, de la expectativa que necesitamos tener sobre la continuidad del mundo. Y eso hace que, de hecho, porque es cómodo y porque es eficiente, ignoremos, claro, nos vamos acercando al urinario de Duchamp, entre otras cosas. Eso hace que, de alguna manera, ignoremos las cualidades mismas de ese objeto. No podemos estar considerando todos los objetos todo el tiempo como si fueran el pozo de las maravillas, porque entonces no nos moveríamos, nos quedaríamos absortos en la primera piedrecilla que viéramos en el camino, y no es el caso. Necesitamos ignorar las cosas para seguir haciendo. Solamente a base de ignorar podemos seguir viviendo. El humor es otro tipo de cosa, hablaremos luego de él, ¿vale? Pero lo que estoy planteando con esto es que de hecho hay una operación básica que ya podemos llamar de extrañamiento, en el cual lo que hacemos es que aquel sobreentendido que nos permite vivir en la vida cotidiana lo aparcamos, lo ponemos entre paréntesis, una hipogea llamaban los fenomenólogos, lo dejamos en el entredicho y permitimos que sucedan un montón más de relaciones posibles que están vinculadas o que se pueden vincular a ese cuerpo, ya no vamos a llamarle objeto, sino a ese cuerpo o a esa idea, y que nos hace entrar en acoplamientos diferentes con ella. Es cuando empezamos a usar la mesa como tambor o el ordenador como disco volante. Estoy buscando la pizarra y se me ha perdido, maldita sea. ¡Vuelve, pizarra! Perdona, tengo una pizarra por ahí que se me ha perdido, voy a traerla. Ah, nada, se ha perdido. Pues nada, tendréis que leerlo aquí con este buruño. Vale. Esa quiebra de las relaciones que han cristalizado y por la misma la puesta en juego de nuevas relaciones nos hacen ver el objeto bajo otras luces. Eso es el extrañamiento. ¿Vale? Es un acoplamiento diferente, efectivamente, pues hermano, a lo que estamos acostumbrados. Cualquier acoplamiento diferente inaugura un nuevo orden de relaciones. Eso no tiene por qué ser estético, simplemente sería una cosa pues un poco habitual. Cuando convertimos ese desacoplamiento y reacoplamiento diferente en una especie de gimnasia, una especie de práctica deliberada y relativamente sostenida, nos encontramos ante una conducta estética. Cuando estás hoy irónica, cuando convertimos esa capacidad de sacar al cuerpecillo de sus casillas, que no son suyas, son las que nos hemos metido, y somos capaces de empezar a ver posibles relaciones que eso puede suscitar, entonces estamos inaugurando, abriendo una actitud propiamente estética. Por eso el extrañamiento, que es esto, es fundamental para cualquier experiencia estética. Si no hay extrañamiento, lo que hay es una experiencia más o menos acostumbrada, consabida, una experiencia completamente esperable y que no nos aporta nada nuevo más allá de lo que las relaciones establecidas nos cuentan. Entonces, efectivamente, el extrañamiento es sacar de contexto, ciertamente, es meter en otro contexto, es acoplar en un contexto diferente, invariablemente, pero es hacerlo cuando se habla de extrañamiento en términos estéticos, no es meramente esta operación de desacoplamiento y reacoplamiento, es una operación que se postula como una especie de continuado desacoplamiento-reacoplamiento. Es como que no hay un fin establecido o previsto. Yo puedo no entender en su contexto, imaginaos que llegan tribu africana misteriosa y me deja aquí un objeto que yo no sé lo que es, y a lo mejor es una cacerola para cocer misioneros y yo la uso de mesita de noche. Pues eso sería un reacoplamiento. Yo no tengo misioneros que cocer, claro, por eso se llama extrañamiento, evidentemente, haces del objeto un extraño, pero claro, si lo haces de un modo sistemático y continuado, deliberado, entonces lo conviertes en una actitud estética. Os quería hablar de Wittgenstein, como os dije, porque este buen hombre estaba en la Primera Guerra Mundial ahí combatiendo en las llanuras de Pomerania o cualquier sitio abstruso, y en artillería. Y entonces estaba escribiendo un diario muy interesante que os recomiendo, el diario de guerra de Wittgenstein. Y lo que él decía, que es lo que viene aquí en la pizarrilla aquí abajo, es que el objeto estético, decía, es el objeto subespecies eternitatis, es decir, el objeto en su entero espacio lógico.
¿Qué significa esto? Que es un poco palabresco. Pues el objeto en su entero espaciológico es el objeto que es susceptible de entrar en relaciones con una cosa, con otra más, y por tanto ser objetos diferentes cada vez. Como nosotros somos sujetos diferentes cada vez que entramos en relaciones diferentes con diferentes cuerpecillos o personas. Cuando el objeto lo integra, luego lo puedes volver a extrañar, ciertamente. O sea, la operación de extrañamiento no hay quien la pare. Es más, lo que sucede cuando vamos a un museo y vemos una obra de arte como obra de arte, sin extrañarla de alguna manera, es incluso sospechoso que ahí haya una experiencia estética. Ahí hay una experiencia codificada en términos culturales donde no hay una gran sorpresa, sino que hay un reconocimiento continuo. El extrañamiento supone precisamente poner entre paréntesis lo esperado, ser capaz de buscar relaciones. Ahora te lo vuelvo a repetir, Nadia, lo de Wittgenstein. Efectivamente, todos los objetos pueden ser extrañados. Esa, Bosserman, es la historia de la vanguardia, fundamentalmente. El descubrimiento de que todos los objetos pueden ser extrañados es lo que constituye lo más peculiar y chocante, por otra parte, de la vanguardia. ¿Por qué? Porque el extrañamiento hasta las vanguardias sucedía solamente con las convenciones de representación pictórica, por ejemplo. ¿Qué hace Courbet? Courbet extraña esas convenciones, es decir, les da un vuelco cuando introduce a unos campesinos miserables o a un cura gordinflón en sus cuadros. Sigue haciendo cuadros, sigue usando pinturas al óleo, pero introduce un extrañamiento, por así decir, temático. Y lo que hace es que saca de sus casillas al buen burgués que esté viendo el cuadro y ve una cosa que no se espera. Pero lo que hace la vanguardia sistemáticamente es que va extrañando un montón de objetos que de hecho formaban parte del paisaje cotidiano de la burguesía y que dejan de formar porque los sacan de quicio, los sacan de su sitio. Lo de Wittgenstein, Nadia, tiene que ver precisamente con convertir esa operación en algo deliberado y en algo sostenido. Wittgenstein, de modo un tanto místico como todo lo que él hace, entiende que el espacio lógico de un objeto es el conjunto de todas las relaciones posibles en que ese objeto es susceptible de entrar. ¿Vale? Eso es casi inaprensible, ¿no? Me imagino. Pero sí, es inaprensible, pero es bonito. O sea, dado un cuerpo, todas las posibilidades relacionales en que ese cuerpo pueda entrar constituirían el entero espacio lógico de ese objeto. Claro, haría falta una eternidad para que ese objeto entrase, de hecho, ese cuerpo, perdonadme, para que ese cuerpo entrase en todas y cada una de esas relaciones posibles, que a su vez se bifurcarían como los senderos del jardín del señor aquel argentino, ¿no? Lo repite lentamente ahora mismo. Por eso Wittgenstein dice que sería el objeto subespecies eternitatis. Lo repito. Dado un cuerpo cualquiera, este cuerpo o esta idea puede entrar en multitud de relaciones. Si fuéramos capaces por un momento de concebir todas las relaciones en que ese cuerpo es susceptible de entrar, todas esas relaciones, todas esas posibilidades de acoplamiento de un determinado cuerpo o una determinada idea constituirían el entero espacio lógico, dice Wittgenstein, de ese objeto, de ese cuerpo, ¿vale? Para que el cuerpo en cuestión entrase en todas y cada una de esas relaciones constitutivas, cada una a su tiempo y explorando sus derivas y sus recovecos y sus bifurcaciones, seguramente haría falta toda una eternidad. Por eso, el objeto abierto a esas laberínticas y múltiples posibilidades es el objeto subespecies eternitatis. Claro que es imposible, pero es tan imposible como de hecho efectivo en términos cotidianos. Cuando nos prestamos a jugar con un objeto, es utópico, cuando nos prestamos a jugar con un objeto, bueno, Wittgenstein me encantó por eso, porque habla de cosas relativamente imposibles, pero cuando nos prestamos a jugar con un cuerpo o con una idea, estamos dándole de entrada esa cancha. Es como que le diéramos la posibilidad de que va a ser esto y lo otro y lo demás allá. El hecho de que pueda ser un montón de cosas y de que no esté predefinido ni determinado, claro, superas la funcionalidad y lo que entras es en un juego. Ese juego es precisamente el ámbito de lo estético. Que si os acordáis de la clase en la que hablé por primera vez de Hartmann, de lo posible, lo efectivo, lo necesario, el ámbito de lo posible es el ámbito de todo aquello que es de una manera, pero podría ser de otra, y de otra, y de otra, y de otra. Pues el conjunto de todas esas de otras es el entero espacio lógico, para el cual haría falta la eternidad, que no la tiene nadie.
La creatividad, de hecho, Bosserman, sería justo la capacidad renovada una y otra vez de acoplarte con diferentes posibilidades relacionales. La creatividad no es crear a partir de la nada, de extrañar y de reacoplar, porque todo extrañamiento, de alguna manera, por las mismas, tiene una parte de reacoplamiento. Es decir, tú sacas el objeto, porque si no lo que te pasaría, tu percepción del mundo sería algo así como la que cuenta Sartre en La náusea, ¿no? Cuando los cuerpos que ve de otras personas y tal son amasijos de viscosos, de babas y huesecillos. Un poco asqueroso. Normalmente tú sacas las cosas de una trama de relaciones, las extrañas e inmediatamente las ves en otras, las pones en relación con otras cosas. Entonces la creatividad es esta especie de constante desacoplamiento y reacoplamiento. Eso te puede pasar por accidente, por un lapsus lingüe, por una confusión visual, una confusión de forma, de Gestalt, o puede convertirse en una operación formal o sintáctica deliberada. Y eso es lo que sería la creatividad estética en la vanguardia. ¿Me siguiendo? Bien. Uno de los resultados más interesantes, el origen del pensamiento lógico. Bueno, por eso Wittgenstein lo hace. O sea, fijaos que esto, estoy hablando del diario que escribe Wittgenstein en la guerra, está haciéndolo al mismo tiempo que está escribiendo el Tractatus Lógico-Philosophicus, un libro muy recomendable para desquiciaros un poco más, si os apetece leer, el Tractatus. Y de hecho, pues, un tratado de la constitución misma en términos lógicos de la noción de mundo. Wittgenstein, de hecho, empieza definiendo en el Tractatus qué es el mundo, qué son las cosas, en fin, se toma sus complicaciones. Pero uno de los resultados más interesantes, digo acá en la pizarra, aparte de proseguir el hilo de la cosa, ¿vale? Aparte de su posibilitación de la experiencia estética, es que nos hace entender que el mundo, tal y como nos lo habían explicado a menudo, ya no es que no exista, es que ni siquiera es posible, ni mucho menos efectivo o necesario. A ver, ¿qué quiere decir esto? Y por ello no es. Esto es una paradoja harmantiana. Vamos a ver. Lo que viene a decir esto es que uno de los componentes, si queréis llamarle así, revolucionarios del comportamiento estético es que nos hace ver la provisionalidad, la precariedad de la trama de relaciones que nos hemos acostumbrado a percibir como eso que llamamos con más o menos ampulosidad el mundo. Eso es una trama de relaciones sumamente provisional, sumamente precaria y además muy a menudo una chapuza. Y lo que el juego estético hace ver es que precisamente hay cantidad de cuerpecillos, cantidad de ideas que tienen mucha más vida posible y de hecho son están mucho más vivos en otros ámbitos que no en el que nos han acostumbrado a verlos. Por ahí van los tiros. Esperad que voy a abrir el otro ordenador, ¿vale? Vale. Bien, dicho esto, como esto queda grabado y queda escrito, pues podemos ir avanzando. Os avisé de que sería complicada la clase. Dicho esto, quería entrar al tema de la negatividad, ¿vale? Que era la otra pregunta que había. De alguna manera voy a leer del otro ordenador porque no me ha dado tiempo a pasarlo a la pizarra. Si acaso lo subiré luego al foro, ¿vale? Se podría decir que llamamos negatividad, miro para allá porque estoy leyendo, no os quiera ver. Llamamos negatividad al impulso crítico que tiende a negarle compacidad y legitimidad a la trama de relaciones infatuadas. Joder, esto debería escribirlo. Vamos a ver, me lo invento. La negatividad en ese sentido sería precisamente parte de ese proceso de extrañamiento. La negatividad sería la actitud sostenida mediante la cual tendemos a negarle legitimidad a ese mundo de relaciones establecido que llamamos mundo, ¿vale? Entonces, lo que hacen las vanguardias, según lo que hemos investigado en la República de los Fines y vamos a ver en este segundo cuatrimestre, es sistemáticamente negarle el peso de la verdad, el peso de la inevitabilidad a las tramas de relaciones realmente existentes por ahí, funcionando por ahí. No es negar por negar, es negar programáticamente, precisamente para evitar caer en la trama de relaciones más o menos anquilosadas que los burgueses llamaban mundo. Es decir, si tú, por ejemplo, una de las primeras negaciones que hace Novalis es el tema de lo diurno y lo nocturno, ¿no? Si recordáis en el libro cito el poema este de los mineros,
que Novalis dice, no, los poetas vivimos de noche, el resto de la gente de día, nosotros vivimos de noche. No es negar por negar, es descubrir que hay un ámbito temporal, por ejemplo la noche, que tiene unas posibilidades, que tiene una temporalidad, que tiene una sonoridad diferente a la de lo diurno, y que hay más vidas posibles de aquellas que estamos viviendo como si fueran la única. Entonces, la negatividad, y eso me interesa explicaroslo bien para que podáis entender la segunda parte del libro, la negatividad siempre, invariablemente, va a tener dos momentos. Un momento de acumulación de negatividad y otro momento de despliegue de negatividad. Es decir, hay un momento en que acumulo negaciones y no sostengo nada. Los artistas de fin de siglo, Baudelaire, por ejemplo, Baudelaire es muy buen ejemplo, porque Baudelaire tiene sus momentos como de más cinismo, y efectivamente empieza negando el mundo burgués tal y como está organizado o funcionando, y a partir de esa acumulación, de esa carga de negatividad, va acumulando fuerzas, por así decir, para establecer otras posibilidades, otros acoplamientos. Por eso, efectivamente, como dice aquí García, 1490, a través de la negación se van descubriendo, se van vislumbrando otras posibilidades. Y lo que hacen invariablemente los artistas de vanguardia, de fin de siglo, el romanticismo tardío y tal, es ir acumulando negatividad hasta que tienen suficiente fuerza para desplegarla. Entonces hay vanguardias más gamberras como Dada que se dedican a negar, o como ciertos momentos de Baudelaire o de Verlaine, y hay momentos en que esos mismos artistas, los mismos, se comprometen en movimientos revolucionarios, en movimientos sindicales, en movimientos utópicos. Bauhaus tiene tres fases, y las fases que tiene se ven ambas cosas. Se ven momentos en que están meramente como experimentando, buscando, negando y tal, y de repente bajo la dirección de Hannes Mayer se comprometen con la República de Weimar y despliegan esa negatividad. O sea, todas esas posibilidades que habían vislumbrado, que extrañaban, que salían del extrañamiento de las posibilidades aceptadas como decentes, pues toda esa negatividad se despliega y sugiere un nuevo mundo de acoplamientos, un nuevo mundo de relaciones, que de hecho se somete como hipótesis. Por eso la negatividad, insisto, tiene esos dos. Claro, se construye a base de la negatividad, porque la negatividad es como el movimiento básico e imprescindible a partir del cual puedes, para empezar, concebir que exista unas posibilidades diferentes de las que están codificadas y dadas. Y esto sucede de modo distintivo en la época del siglo XIX, después de la Revolución Francesa y hasta mediados del siglo XX. Ahora diré por qué. No sé si contestar a Cisneros o seguir con el hilo. Sí, sigo con el hilo. Esto sucede en este momento histórico preciso, porque es el momento en que la burguesía, una vez pasada la Revolución Francesa, empieza a construir su pequeño régimen de organización y de poder. Y lo hacen, a diferencia del antiguo régimen, no lo hacen sobre una especie de mero sistema administrativo de recolección de impuestos y de aplicación de correctivos disciplinarios. Lo hacen organizando un mundo donde cada vez, y eso es programático y es muy bueno, como diría Marx, y muy malo, como diría Marx, de la burguesía. Es decir, lo hacen integrando cada vez a un mayor número de gente. Integrar a un mayor número de gente de clases medias o de clases trabajadoras que van teniendo mayores niveles de consumo supone que sus vidillas se van organizando según pautas esperadas y reconocibles. El hecho de que vayan dando derechos de voto, de que les van considerando ciudadanos, luego se incorporan a las mujeres, ¿sabes? Todo este tipo de movimientos que son sumamente interesantes para los que sin duda seríamos unos patanes en la sociedad feudal, y ahora pues tenemos estudios universitarios y damos clases por internet. Esto tiene la contrapartida de que nuestras vidas se vuelven evidentemente mucho más organizadas, mucho más tramadas por parte de los poderes que necesitan prevenir nuestras vidas. Por eso la negatividad y el ataque a la normalidad es una constante en las vanguardias, porque la clave de la organización social y política de la burguesía está en esa normalidad como proyecto. Contesto a la Cisneros. Entramos en el sistema, sí, y el sistema entra en nosotros. Evidentemente nosotros somos sistema. El extrañamiento lo que conseguiría sería separar nuestra potencia como cuerpos, nuestra potencia como tramas de ideas, de las relaciones concretas que nos constituyen como sistema. Todos somos sistema, pero todos podemos ser otras cosas diferentes.
Has sentido que es la negatividad y lo que es el extrañamiento, pero no has sentido lo que es lo que les une. Muy bien, pues te lo explico. Es el enlace. La negatividad, de alguna manera, llamo negatividad a la sistematización del extrañamiento. Es decir, la negatividad lo que hace, lo que constituye la autonomía moderna como acumulación y despliegue de negatividad es la incorporación de esos extrañamientos uno detrás de otro. No sé, es que es muy... Esa Lourdes es una cuestión, la Sarri es una cuestión que en el arte actual. El arte actual, de hecho, cuando niega algo, está haciendo una especie de gesto, de simulacro, de lo que eran las negaciones de los años 20, años 30 o de antes. Yo creo que honestamente ahora, a día de hoy, no le importa una gaita a nadie que los artistas nieguen, intenten epatar a Lourdes, intenten marear la perdiz. Yo creo que ahora el extrañamiento debería suceder en otro plano, ¿no? La negatividad clásica, y esa es un poco la unión y la diferencia con el extrañamiento. El extrañamiento es un movimiento formal que podemos hacer en cualquier momento. La negatividad, en cambio, es ese extrañamiento puesto en funcionamiento en el contexto concreto en que la burguesía tiene un proyecto de normalidad, de clases medias, que necesita ser cuestionado mediante aplicación de extrañamientos y de acoplamientos continuos. La burguesía, hay una relación con el extrañamiento, se ha normalizado, claro. Esa es una buena cuestión. Si queremos si queremos seguir produciendo extrañamientos, tenemos que buscar otras tácticas. No, el momento Bosserman seguramente empezó hacia los años 60 del siglo XX o así, que es cuando en el libro de la República los fines paso a la autonomía modal en vez de la autonomía moderna, justo por eso. Porque de alguna manera deja de ser potente en términos políticos, incluso en términos formales, la mera acumulación y despliegue de negatividad. La acumulación de negatividad se convierte en un valor más del marketing, si quieres, o del consumo diferenciado, personalizado. Por eso no tiene que haber negatividad para buscar extrañamientos, no, por eso lo he explicado en dos bloques diferenciados. El extrañamiento, insisto en esto, es un movimiento formal, es una cosa que podemos hacer en cualquier momento, con cualquier objeto, y es un componente básico de la creatividad y de la experiencia estética. Y la negatividad, que estos son conceptos que nos inventamos nosotros, ¿vale? Y la negatividad alude, en cambio, a esos procesos de extrañamiento cuando sucedían en este contexto concreto en que había que negar la normalidad, en que había que negar la vida cotidiana del buen burgués, etcétera, etcétera. La negatividad alude a ese tipo de extrañamientos y el extrañamiento en general es un movimiento formal, o sea, un movimiento, una posibilidad de relación con los objetos. ¿Te he contestado? Lo de la negatividad podemos conceptualizarlo como queramos. Yo estoy diciendo es como yo lo utilizo en el libro, en la República de los Fines, y yo hablo de acumulación y despliegue de negatividad para aludir a los movimientos concretos de extrañamiento que hacen las vanguardias en esa época, ¿vale? Ya. Luego a partir de ahí podemos buscar otras definiciones de negatividad que al fin y al cabo tiene que ver con la negación y podemos construirlo como queramos. Esto es interesante en términos conceptuales y os lo digo también por si os hacéis vuestros pinitos o soltáis algún tipo de conclusiones en el examen o en un trabajo. Construid los conceptos y avisad, construyo negatividad como tal. Yo digo, construyo la negatividad, asumo el concepto de negatividad como los procesos de extrañamiento que suceden en el contexto concreto de la sociedad burguesa normalizada. En parte a vos, hermana, el extrañamiento ahora es la normalidad. No lo sé, es un problema teórico abierto y no quería tratarlo esta noche porque es más complejo. Yo creo que ese problema, el extrañamiento ahora mismo, entraríamos en el ámbito de la autonomía modal, que es la tercera sección del libro, y vive Dios que nos vamos a tratar esta noche. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí, porque son las 10 menos 10, no más. Y aunque he empezado tarde, he acabado más tarde. ¿Vale? No vamos a hacerlo mucho más complicado. Dejémoslo ahí y vemos la clase todos otra vez, yo también la veo, y veo que se ha quedado claro, ¿vale? Venga, compañeros, pues seguimos viéndonos en el foro, ¿vale? Hala, cuidaros. Buenas noches.